Buenas tardes. Hola. Esperen que abrimos. A ver. Hola, Rebeca. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola. Llegamos, Rebeca. Sí, llegamos. Bueno. Esteban. Luz. Florencia. Belén. Bueno. Una pregunta, profe, antes que empecemos. El lunes que viene es el parcial. ¿Se sabe más o menos el horario yo para saber por el trabajo el momento de rendir? El lunes que viene. Sí, no lo puedo creer. Nadie lo puede creer, ¿no? Ahora vamos a charlar un ratito, no se preocupen. Ya sabemos que siempre es un tema que les interesa más que lo que yo vaya a hablar hoy, pero salvo a Rebeca, que estaba esperando trastornos neuróticos. Bueno, a ver, estamos en 44, vamos a esperar un poco más. Porque de todas maneras siempre es algo que después van a volver a preguntar. Catalina. A ver. Valentín Méndez yo no lo tenía. Hola, Valentín. Hola. ¿Cómo estás? ¿Con quién cursás vos? Que no te conocía. Puede ser que haya ingresado mal. Tengo un traspapeleo con los horarios. Sí, ¿no? A ver. Sí, puede ser. ¿Qué querías cursar vos? No, capaz que ¿Cómo? yo no te conozco. ¿Vos qué materia venías a cursar? Si no me equivoco, Infanto, ¿no? Ah, bueno, estamos bien entonces. Soy yo la que no te Bueno. conozco a vos. No, porque miren, qué cosa esto nos da para... Porque, a ver, Valentín, ¿sabés qué pasa? Que yo estoy en una comisión y no te conocía. Puede ser. Entonces, ¿vos a qué comisión vas? Los prácticos Sí, y... ya sé, yo ya ahora lo sé. Y vos no, vos más vale que lo sepas también. A ver. No recuerdo, pues no tengo los horarios acá. Y si te tuvieras que levantar a la mañana y tomarte el colectivo para ir a la facultad, Ah, sí, no hay problema. Ahí me organizo mejor todavía. sí, no, esto ya está como que ya el juego se está agotando, me Y parece, sí, para no me todos. levanto temprano. Vivo en Santa Clara, hasta la facultad tengo 2 horas de colectivo. No me voy a levantar temprano al...
No, pero hay que levantarse para los prácticos. Sí. Sí, vos cursás los miércoles a las 9:30 de la mañana. Ah, sí, puede ser. Mira, Está como bien. yo lo sé. Gracias. Sí, porque es importante esto. Sí, A sí, ver, sí. bien, a ver si ya estamos 60. Listo, Valentín, ya te ubiqué. Dale. Vieron que a veces me pasa que les pregunto quiénes son porque por ahí vienen con un nombre que es el nombre del papá, de la mamá, del primo, del novio, ¿sí? De alguien que quedó con la computadora abierta, que no me acuerdo cómo fue la otra vez, ¿no? ¿Quién era que estaba con un nombre que no podía sacar? ¿Eh? Yo, profe, que estaba como Julián, pero me conocías igual. Pero yo porque te conozco, a Valentín, yo nunca lo vi. Este es un tema porque a muchos los conozco porque hemos cursado alguna asignatura y nos hemos visto en un pasillo, gracias a la vida. Y entonces es importante, sí, igual, miren, vieron que yo estoy en el departamento también y a veces nos pasa que por ahí alguien dice, no, porque pasó tal cosa, tal otra, ¿y cuándo cursabas? No, no me acuerdo. Yo creo que esta forma no nos ayuda mucho a veces porque tenemos mucho lío de horarios, pero hay que organizarse para tener como un poquito de orden. Yo lo que no sé ahora cómo hago acá para que me queden, para poder ver más gente, porque a ver si hago así, no. Cuando hago el mosaico me quedan como pocos igual, no los estoy viendo a todos. Y eso me complica a mí. A ver. Hago como unos doble clic. Bueno, esperen que apago yo también este telefonito. Bien, bueno. Vamos a charlar un ratito del tema que quería preguntar Franco algo del parcial. El parcial es el lunes que viene. Ya estamos en junio, increíblemente. La verdad, por favor, que vuelva a la presencialidad cuanto antes, ¿no? Porque estamos como agotados ya, por favor, en todos los aspectos de la vida. Estamos, y hoy quería más o menos preguntarles, a ver, estábamos viendo las franjas horarias. Por supuesto hay un horario a la mañana y hay un horario a la tarde para rendir. Está la doble banda. Por supuesto, cada uno entra a el teórico, ¿sí? Entra al espacio del teórico y ahí van a estar separados por comisión, ¿sí? Porque cada comisión tiene su instancia de parcial, entonces cada uno entra en el teórico, el que dice parcial de la comisión de tal, ¿sí? Importante, recuerden, por favor, porque miren que todavía queda, más allá de que todas las comisiones están igual en cuanto a la situación del último trabajo práctico. Vieron que nosotros el jueves no tuvimos, porque hubo asueto. Pero yo les puse un mensajito por el Facebook donde les pido que por favor intenten, ¿sí? Intenten realizar el práctico, lean y lo intenten hacer. Lo van a intentar, lo van a hacer, necesitamos que lo envíen con lo que hayan leído, ¿sí? Después lo vamos a revisar y lo vamos a hacer en clase, como todas las comisiones, pero recuerden que para rendir, espérenme un minuto, tienen que estar todos en condiciones, ¿eh?
en relación a que tienen que tener su porcentaje de trabajos, entregados. Todo es participación en foros, ¿sí? Todo tiene que estar, hay un porcentaje que tiene que estar entregado. Si alguien no entregó nada, no va a poder estar en la instancia del examen, ¿no es cierto? Si alguien nunca cursó. Es decir, que ustedes mandan una lista antes del parcial. ¿Cómo? Habilitados. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Sí? Es decir, que ustedes van a mandar una lista de quienes están habilitados o no para rendir el parcial, o cada uno sabe. Cada uno sabe los trabajos que entregó, cómo participó, ¿sí? Todos saben. Por eso es muy importante que ahora todos hagan su última entrega de esta semana. Recuerden que tienen una entrega. Después lo vamos a revisar cómo está, después lo vamos a hacer en la clase, pero entreguen, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Después, más allá de eso, que todos saben, seguro, por supuesto que no es lo mismo el que participa activamente que el que no participa en cuanto a saber, ¿sí? Porque uno sabe si entregó los trabajos o no los entregó, si hizo el cuestionario o no lo hizo, si cuando tuvo que hacer el trabajo de nuevo de la revisión de las pautas lo hizo o no lo hizo, o sea, ¿sí? Uno sabe eso y lleva su participación. Ahora, para que nosotros estábamos pensando en las franjas horarias y queríamos preguntarles si les resultaba como más cómodo en general, más temprano, por ejemplo, 8:30 de la mañana, o 9. No, dice Luz. Luz dice no a las 9. Hay dos franjas, una a la mañana y una a la tarde. Tenemos que adecuarnos a una o a otra, no es que hay para cada uno sí, dentro de todo, pero seguramente podemos elegir 8:30 de la mañana, por lo general van a ser, suponemos, 2 horas de apertura de cuestionario, ¿se entiende? Después cuando entra el cuestionario tiene un tiempo, pero uno tiene, en esas 2 horas yo puedo entrar. Cuando entro lo hago con el tiempo que dure, que todavía no está estipulado. Pero uno va a ser a la mañana y otro va a ser a la tarde. Puede ser que a la tarde lo pongamos entre las 4 y las 6 o entre las 5 y las 7, para que todos más o menos puedan llegar. Por ahí pensamos que entre las 5 y las 7 está bueno, ¿no? En general, sí, veo mucho movimiento de cabeza haciendo que sí. Y a la mañana... Estaría que estaría bueno en el horario del teórico. Claro, entre las 5 y las 7, está bueno. ¿Sí? Sí, Eso está bueno, muy bien. Y a la mañana, la pregunta, si podemos más o menos, entre todos, acá y todas, pensar, puede ser de 8 a 10, de 8:30 a 10:30, el horario de la mañana. Se levantan temprano, hay gente que trabaja a la tarde y dice, prefiero hacerlo a la mañana. María Eugenia me dijo, ya que vas a ir vos hoy, ¿qué te parece si les preguntás a ver cómo les quedaría mejor? ¿Quieren más temprano? No. El horario que mencionaste está bien. Está bien, por lo ¿no? general siempre son a ese horario, si es a la mañana es... 8:30 a 10:30 o 9 a 11, ¿no? Eso puede ser la otra franja de la mañana. No hay mucho movimiento de cabeza, veo que va a haber mucha más gente a la tarde. De 9 a 11 puede ser, profe. Profe, porque los que cursamos inglés técnico cursamos de 9:30 a 11 y es la última clase antes del segundo parcial. Así que quizás hay más movimiento a la tarde por eso. Ah, no son todos los que cursan bueno, pero por ejemplo, si ponemos de 8:30, alguno puede entrar 8:30 y 9:30 tranquilamente está en la otra clase, o a lo sumo entra un cachitín más tarde. O sea que podría ser de 8:30 a 10:30 otro horario. Y de 5 a 7 el de la tarde. Eso puede ser, ¿no? ¿Qué?
Me parece que los que pueden a la mañana no estarían ahora acá. Como que cursarían Bueno, en de otro todas horario. maneras, esto es a ver, estamos haciendo lo más democrático posible porque están las dos opciones, ¿sí? Está la mañana y está la tarde. Y es un parcial. Cuando nosotros cursábamos en la vida real esa otra divina que teníamos, antes de esta, era a las 5 de la tarde y no había vuelta. Era a las 5. O sea que todos pueden entrar, como muy bien dijo Martina, a las 5 de la tarde y ponemos el horario de temprano, ¿sí? De 8:30 a 10:30, ese está bueno, me parece, porque hasta todos pueden ir a inglés. Ahora, siempre cualquier cuestión se ve, pero si no, no se olviden que, como bien dijo Martina, tenemos el horario justamente del teórico. Después, no van a tener las respuestas cuando terminan, no van a tener la nota cuando termina, porque nos tomamos el intensísimo trabajo de revisar uno por uno los que hay que revisar, ¿sí? Cuando hay un puntaje que vemos que tenemos que revisarlo, todos los más que puedan prender las cámaras, para mí sería divino. Me da como más emoción, me da ganas de hablarles. Sol Salay, que el otro día hablé con ella, pero todo por mensaje. Lucía Farías, que quiero ver cómo está, si está mejor. Todos, ¿eh? Los que puedan. Se nos fue Yamila. Bien, o sea que vamos a tomar, no, ahí volvió Yamila por suerte. Nos tomamos unos días, seguro, para revisar, ¿eh? Para revisar. Pero no dice el porcentaje no digo la respuesta, pero dice el porcentaje o no dice nada. No dice, ejemplo, me saqué un 60, no dice nada. No, eso revisamos y después llega. Porque si por ahí te llega a vos, pero no le llega a Dayana, porque estamos mirando si la tal pregunta el sistema lo tomó bien o lo tomó mal, se arma un lío bárbaro. ¿Sí? Bueno. Porque nos agarra algo relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es la ansiedad, la angustia y el miedo, ¿no? Y empezamos a sentir todo esto justamente como el tema que vamos a ver hoy. Entonces, para que todos bajemos esta ansiedad, ¿sí? Para que bajemos la angustia y para que acomodemos este miedo, sepan que, hola Sol, me encanta ahí que prendió la cámara. Les pido la verdad a todos los que puedan, aunque no estoy pudiendo ver a muchos. Profe, en la opción de diseño, ¿Cómo? te permite, en la opción de cambiar de diseño en mosaico, abajo hay como una barrita. Vos la corres, la barrita hasta el final. Pero vos sabés que con la barrita yo estoy llegando hasta 49. Sí, no, tiene hasta ahí. Tiene hasta ahí, ¿no? Sí. Claro. Aparecen todos los que tienen la cámara prendida, entonces solamente. Y somos 65. Eso, sí, eso ya lo he logrado. Lo que no sé ahora es si voy a poder compartir pantalla, porque siempre me da trabajo. Pero bueno, alguna me va a ayudar. Bien, bueno, entonces, los temas, está preguntando Florencia, que igual pueden, aunque yo no los vea, por favor, hablen, pregunten. Los temas es absolutamente todo lo que vimos. Todo. Tanto en los teóricos como en los prácticos. Todo. Tienen una buena noticia. Creo que entendieron que la parte de revisión de pautas, ¿de dónde la vamos a tomar? Que seguramente va a haber algunas preguntas de revisión de pautas. Julieta, de lo que nos mandó la profesora, ¿no? Bien, Agustina, de ese PowerPoint que mandó María Eugenia. ¿Sí?
lo que preguntemos de la revisión de pautas es de ahí. Es de ahí. Esa es una buena, porque no van a tener que estar, digamos, buscando ustedes, ni pensando que se va a preguntar algo que no está. Todo lo que se pregunta está todo. En el espacio de teóricos o en el espacio de prácticos. ¿Sí? Entonces, algo que sí voy a aprovechar yo acá, que son 65, vuelvo a decirles, entreguen, no se olviden que ahora todos, en todas las comisiones, hay para esta semana un trabajo práctico que entregar. Fíjense que para entregar, para estar en condiciones de dar el examen, uno tiene que tener, siempre es como todo, ¿no? Un porcentaje de entrega de los trabajos prácticos, porque cuando hacíamos la presencialidad, uno dice la asistencia, ahora estamos en situación de ver las cuestiones más de manera asincrónica por las cuestiones de conectividad y demás, pero sí estamos hablando de formación universitaria, y necesitamos siempre pensar que tenemos que optimizar nuestra formación. Entonces es muy importante que mínimamente uno toma la participación a través de la entrega. Y recuerden que la entrega siempre es de cada uno. Por supuesto, nunca es lo mismo el que participó en las clases que el que nunca fue. Siempre el beneficio es otro, ¿o no? Seguramente. Es personal también, ¿o no? El beneficio, profe. ¿Quién está? Agustina, por supuesto. Por eso hablamos de que todos tenemos que tender a optimizar nuestra formación. Todos. Cada uno de ustedes, ¿no? Es como apruebo. ¿Cómo apruebo? ¿Apruebo porque apruebo? ¿O apruebo porque realmente tengo un trabajo comprometido para aprobar una asignatura? ¿Sí? Entonces, lo que les pedimos es responsabilidad, lo que les pedimos es ética, ¿sí? Es ser, a ver, más que nada con ustedes mismos, con cada uno, ¿no? Uno sabe. Con cada uno tiene que ser respetuoso con el otro, pero con uno. Así que sabemos que uno va a estar en la casa haciendo el examen, entonces puede consultar, puede mirar, pero tienen que saber qué buscar, qué mirar. Y recuerden que puede haber preguntas similares, pero con algunas diferencias. Cuidado, porque ya tenemos la experiencia del año pasado, donde alguno dice, no, pero a fulano la tiene así, no, pero es diferente la pregunta, porque hay algo que la hace diferente. Entonces miren que las preguntas son diferentes. Y otra cosa que les voy a decir, lean las consignas. Por favor, el problema gravísimo que vemos es que no leen bien las consignas. No todos, por supuesto, pero mucha gente que se apura a leer, y no por el tiempo, porque lo vemos en los trabajos prácticos. Por ejemplo, en los trabajos prácticos en el que hubo de revisión de pautas madurativas, ¿se acuerdan que hicieron un cuestionario? Y voy a hablar un cachito más y ya pasamos al tema, ¿eh? La revisión de pautas, el trabajo, que los que habían sacado menos de 35 era, ¿no es cierto? Sí, tenían que hacer un trabajo aparte. La mayoría lo hizo muy bien, mucha gente también no leyó bien la consigna y en vez de tomar la franja etaria que tenía que tomar, lo hizo de todo, de 0 a 5, cuando habíamos dicho, esta comisión es de tal a tal, esta comisión lo hace de tal a tal, ¿sí? Creo que la mía de los jueves era de 3 a 5, ¿no? De 3 a 5 años. Hay gente que hizo todo completo. Como era no monográfico, ¿verdad? Creativo, ¿sí? Y hubo gente que escribió. Entonces, por favor, lean mucho la consigna. Dice Verónica, a mí me pasó con el cuestionario que no interpretaba bien las consignas porque corría el tiempo. Buenas tardes, hola, profe, hola, Esteban. A ver, el tiempo les da muy bien. Ahora vamos,
porque lean la consigna, porque el tiempo está, no es un tiempo por pregunta, es un tiempo global. Y hay preguntas que llevan poquito tiempo, porque por ejemplo las de verdadero o falso son muy rápidas y fáciles. ¿Sí? En general son más fáciles, quiero decir. No es que sean fáciles porque sí, sino que son de las preguntas más fáciles las de verdadero o falso. Si uno sabe del tema, por supuesto. Si a mí me preguntan qué sé yo, de los planetas, verdadero o falso, invento, por supuesto, y le voy a errar. Pero la voy a leer más rápido, ¿sí? Entonces eso compensa con muchas otras que por ahí tienen un poquito más de lectura. O sea que lean, están en el examen, lean la pregunta. Bien, alguien dijo profe y vamos a arrancar. No, había dicho yo porque me pasó lo mismo que a ella, de que por ahí, o sea, soy de leer más bien lento o que me tomo mi tiempo para tratar de entender la consigna y me pasaba de que llegó un punto del cuestionario que ya no podía casi ni leer lo que decía, que apretaba por ahí y no sabía ni qué estaba poniendo porque no llegaba a razonar realmente lo que me estaba preguntando. Porque me parece que se les mezcló un poquito de ansiedad ahí con en las últimas sobre todo. Sí, ahora, en general, uno va a tener una cantidad de preguntas y un tiempo, ¿sí? Entonces, en esa cantidad de preguntas, que todavía no lo tenemos todavía cerrado, y ese tiempo, ¿sí? Realmente sepan que, lean lo que dice al principio el examen, es secuencial. Yo voy pasando y no vuelvo para atrás. Me voy a encontrar con otra pregunta. Con la que yo me encuentre, es diferente que con la que se va a encontrar mi compañera. ¿Sí? Entonces, concéntrense en la propia, ¿sí? Siempre, porque a veces puede pasar esto, de que uno habla, de que uno dice, y son cosas diferentes. Entonces, lean, lean y hagan a conciencia eso. Recuerden las faltas de ortografía. Cuando es una respuesta corta, es una palabra. Si yo digo, ¿cómo se llama la estudiante que tiene pullover rayado y que tiene el pelo levantado? Voy a poner Verónica Ciancio. ¿Sí? Si yo pongo Verónica Ciancio con minúscula, la pregunta va a estar bien igual. Si yo pongo Ciancio, también va a estar bien. Pero si yo pongo la estudiante es Verónica Ciancio, está mal. Porque el sistema no lo toma. Entonces son esas las que yo tengo que ir a revisar después. Ah, no, pero contestó bien, porque era Verónica Ciancio. Pero escribió de más. Eso es el sistema, es lo que tenemos hoy. Profe, tengo una pregunta. Espérame, ahí vamos. Sí, pero hay preguntas que se las ponen mal por faltas de ortografía. Y nos lleva más tiempo revisar. ¿Sí? Agustina, y vamos. ¿El tema de hoy entra al parcial también? Sí. Por eso vamos ya. Vamos ya. Tienen un audio muy lindo, que es del año pasado. Y la verdad que no lo pude borrar, porque pensé que para este año no lo íbamos a usar, pero lamentablemente está muy vigente. ¿Lo escucharon el audio que les dejé? No. Bueno, lo van a escuchar. Algunos sí, Franco lo escuchó, Karina, dicen. Bien, vamos a hablar entonces, sí, dice Viviana. Terminamos el parcial, ya está, vamos a pasar al último tema que entraría, que es el de trastornos neuróticos, ahora vamos a hablar de eso, y también lo último que entraría de los prácticos es la evaluación del perfil psicomotor, ¿sí? Que vamos a ver esta semana, todas las comisiones. Esos son los dos últimos temas que entran. Bueno, voy a ver si puedo yo compartir la pantalla. A ver cómo era que se compartía acá. Espérenme. ¿Era con presentar ahora? No, me dice presentar ahora, profe, sí. Sí. Bien. A ver si puedo.
A ver, una ventana. Tenía que tener abierto abajo, ¿no es cierto? Sí. Espérenme. A ver si ahí... ¿Esto lo ven? Ahora me dicen que no. No, no se ve nada. Sí, sí. Ah, sí, se ve el Sí, se ve, power. profe. Sí, se ve el power, profe. Sí, Yo no veo. Sí. ¿Y a mí me ven? ¿Eh? ¿A mí Sí, también me Sí, ven? profe. Sí, también te vemos, profe. Sí, se ve, profe. A ver, esperen. Ahí estoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que yo no veo es cómo la paso. A ver acá. A ver, ahí lo ven. sí, ¿Pero se ve clarito o no? sí. Sí, Sí, profe. Sí, si quiere profe. puede marcar cada uno de los power o en O pones en el presentar circulito como de presentación, algo acá abajo. donde está al lado del porcentaje, es el Claro. tercer, En alguno El te cuarto tercer, icono. dice presentar como diapositiva, no, como presentación, algo así, y te va pasando uno por uno. porque a mí yo no lo veo así clarito, lo veo mal y me Acá dice para evitar el efecto espejo. está en habilitar edición. A ver, Que se ve. Claro, habilita edición y esperen, a ver. Si yo hago así de dejar de presentar, ahora voy a presentar. Presentar ahora. Una ventana, una pestaña. A ver, acá. Bueno, ahí ustedes lo ven bien. Sí, díganme. sí, sí. Perfecto, listo. Bueno, y a mí también me ven. Sí. Bueno, porque cuando yo me vengo acá, yo lo veo raro. No lo puedo pasar cuando estoy en la pantalla con ustedes. Claro, profe, tenés que ir a donde está el power, pero no nos vas a poder ver a nosotros. Ay, eso es lo que no me gusta, pero bueno, está bien, listo. Claro, presenta el power o nos ve. Tengo un problemita con no verlos. En la Bueno, próxima pandemia lo van a habilitar, hacer las dos no, cosas al mismo tiempo. por Dios, Pero si no. le pone habilitar edición en el Power, ¿no se puede hacer las dos cosas? A ver, habilitar edición. No. No, no, ahí se dejó ver. ¿Te dejó de ver? Sí. Uy, 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 uy. Por habilitar edición. Ay, sí, Sofía, dale, dale, Sofía. ¿Quién lo pasa? A ver, para. Porque ahora lo saqué. Yo lo paso si quiere. Dale, Lucía. Bueno, A ver. vamos a hablar entonces de trastornos neuróticos, ¿sí? Vamos a hablar de trastornos neuróticos y ustedes tienen un texto de Ajuriaguerra, que es el código que tienen ahí, ¿sí? El texto de Ajuriaguerra es un manual de psiquiatría infantil que nos va a hablar de las neurosis infantiles. Nosotros hoy hay autores también más modernos que van a hablar de, más que nada, de trastornos neuróticos. Todavía no estamos compartiendo, ¿no? Porque yo no estoy viendo nada. Ay, qué lindo, ahora digo yo, no estoy viendo, no lo estoy pudiendo. Me hago la que sé. Bueno, entonces,
en general van a ver que hoy se está hablando más, que es el término neurosis infantil ha quedado como bastante controvertido, porque hablar de neurosis infantil, de alguna manera, nos gusta más hablar de trastornos neuróticos o de conductas de organización neurótica o de apariencia neurótica, porque hablar de trastornos neuróticos, esto también estaría bien, pero hablar de neurosis infantil desde un punto de vista adulto morfista, digamos, niega de alguna forma que... ¿Ahí se ve? Se ve muy bien. Lucía, Okay. Vamos a la segunda. Gracias, Lucía, yo me olvidé de decirte que sí. A mí se me veía igual que esto, con el mismo dibujito ahí. Ah, no, ahora yo no, ahora porque lo puse, es mi mouse. Capaz que era mi mouse todavía el que hacía lío. A ver, lo veía como todo muy gris, opaco y no me dejaba mover, no me dejaba cambiar. Bueno, entonces, si habláramos de neurosis infantil pensado como las neurosis del adulto, lo estamos haciendo desde este lugar rígido, ¿sí? Desde esta mirada adulto-morfista. Entonces, vamos a hablar de trastornos neuróticos, ya que es una, como dice el Power, es una denominación que no va a hacer referencia a una estructura fija, y va a ser más adecuado a las etapas evolutivas con cambios que presenta la infancia, a lo que es la infancia propiamente dicho, ¿no? Un niño va a estar, como también acá dice el Power, en constante desarrollo, atravesando y superando una serie de etapas evolutivas sucesivas. No va a superar estas etapas, no va a pasar por todos estos cambios evolutivos sin conflictos y sin una adecuada también dosis de todo lo que es la angustia. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, Winnicott, ¿sí? Vieron cuando Winnicott habla de la angustia, ¿no? De la angustia del octavo mes, y no podemos hablar de neurosis porque haya angustia, sino que vamos a hablar de neurosis, dicen algunos autores, cuando hablamos de que el niño se encuentra y ha podido superar determinadas instancias que hace que, por ejemplo, haya una diferenciación entre las instancias del yo y del superyo. O que, por ejemplo, tenga internalizada, de una manera, digamos, suficiente, las relaciones de objeto. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es la psicopatología o todas las conductas que pueden aparecer de tipo trastorno neurótica, va a aparecer una gran cantidad de variedad de conductas que son propias de todas estas instancias y estos momentos de logros, de aprendizajes, de evolución que va teniendo un niño en todo lo que son sus avatares de interacciones con el medio, con el entorno. Por eso, en el audio que ustedes tienen, hablaba mucho de la situación actual. Porque los trastornos neuróticos, entonces, van a ser desórdenes funcionales de tipo relativamente menor de los que tiene conciencia el adulto, y que al menos en las conductas sociales nos llevan a una ruptura con la realidad. Y volvemos, tienen que ser comprendidas en el marco de la evolución dinámica de los niños. ¿Qué va a decir Freud? Que todos los niños pasan por un momento de neurosis como algo característico de la infancia, ¿sí? Propiamente característico de la infancia. Nos vamos a quedar un poquito por acá. Que no se va, y que incluso todo lo que son las fobias son como las neurosis propias de la infancia, ¿sí? Entonces, que no se pasaría, un niño no atravesaría todas sus etapas evolutivas sin pasar por alguna
digamos, situación de estas, y que las fobias entonces serían como lo tradicional y las neurosis típicas, ¿sí? Dice Freud, imagínense, típicas y propias de la infancia. Fíjense que acá... ¿sí? ¿Puedo hacer una consultita? ¿Qué significa esto de desórdenes funcionales de tipo relativamente menor de los que tiene conciencia el adulto? Bien, ¿Qué es eso? no hay una estructura, ¿sí? Una estructura fija. Cuando nosotros hablamos de los niños, la ansiedad, la angustia y el miedo, que son las características propias, hay muchos autores que hablan hoy, más que nada, de trastornos de ansiedad, y que incluso hablan de que no se puede separar tan rígidamente como en el adulto la neurosis fóbica, la neurosis obsesiva y la neurosis histérica, porque el niño está en desarrollo, y que normalmente va a atravesar por algunas de esas situaciones, hasta un determinado momento. En el adulto, esto aparece más rigidizado, porque se arma una estructura de base de la personalidad del adulto, ¿sí? Y enganchamos ahí, ¿sí, Rebeca? Sí, sí, porque no lo entendía esa parte. Es mucho menor, es una cuestión funcional, es una cuestión de que puede, de alguna manera, incidir en la vida de ese niño, y que va a ser normal, nos dicen los autores, va a ser normal hasta un determinado momento, siempre y cuando, lo que nosotros vamos a tener que ver, es que estas conductas ansiosas, ¿sí? Fóbicas, obsesivas, no incidan drásticamente, fuertemente, en la vida de relación de ese niño, ¿sí? Si no, todos los niños atraviesan en algún momento por alguno de estos periodos. Diferente es en el adulto. Por eso es importante que no veamos a estos trastornos como los vemos en lo que es el adulto, ¿sí? Porque en el adulto están estructurados ya como una característica de la personalidad. Puede ser, y ahora vamos a ir a ver a cada una de ellas, que incluso alguna de estas características se instale en la personalidad del niño. Y ahora lo vamos a ver. Entonces. Pero, profesora, ejemplo, no sé, si un nene de 1 año o 2 años, o no. Bueno, nada, no apaga la luz porque tiene miedo para dormir. Es normal. Eso es normal y no sería un trastorno neurótico. No. ¿Por qué? Porque hay miedos, por eso, ¿vieron cuando nosotros les decimos que ustedes tienen que saber mucho pautas madurativas? Porque eso es un miedo normal. El miedo a los animales, el miedo a apagar la luz, el miedo a quedarme solo. O sea, no es, dice Ana Freud, la ausencia o la presencia de angustia. Es cómo el niño puede manejar esa angustia. ¿Cuál es la dotación madurativa que tiene el niño para hacer frente a esa ansiedad, a esa angustia que aparece, a ese miedo, ¿sí? De manera tal que pueda sobrellevarlo. Entonces no es la tramitación de la misma, no es la ausencia o la presencia, o sea, no es la cantidad ni la calidad, porque tampoco vamos a poder verlo porque es una cuestión totalmente subjetiva. ¿A qué le tiene miedo uno y a qué le tiene miedo el otro? ¿No? ¿A qué le tiene miedo Agustina y a qué le tengo miedo yo? Y a la misma situación, ¿quién tiene más miedo? ¿Cómo lo podemos saber? Es como el valor, es subjetivo. Es totalmente subjetivo. Personal de cada uno. Exacto. Entonces, Ana Freud, que no es Sigmund Freud, Ana Freud, porque hemos tenido también algunas diferencias con eso. Ana Freud nos va a decir que no es la ausencia o presencia, ni la cantidad o la calidad, es qué se hace con esa angustia, ¿sí? ¿Cómo puedo transitarlo y cómo puedo tramitarlo? El niño, que es el niño ansioso,
Y estas son las 3 características que hay en todo lo que son las conductas de tipo neuróticas, en lo que es una organización de tipo neurótica. La ansiedad, la angustia y el miedo. Esto es lo que no va a faltar. Pero la ansiedad, la angustia y el miedo van a estar también en las diferentes instancias, en las diferentes etapas de desarrollo del niño. No es que no hay que tener miedo, ni nunca voy a tener angustia, ni voy a estar ansioso. Es cómo lo puedo tramitar. ¿Cuál es la dotación madurativa que tengo para hacerle frente a? Y acá juega un papel fundamental el entorno. Entonces van a ver que si ustedes buscaran o pueden encontrar algunos textos donde también hable de organizaciones de tipo neuróticas y trastornos de tipo ansiosos. Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico, ¿sí? Todo eso tiene que ver con esto también. Entonces, la ansiedad es esta sensación de temor inminente, estar a la espera de algo que va a suceder, dramático, ¿sí? Es esa espera ansiosa, es esa sensación de que algo va a pasar. Que cuando pasa ya al cuerpo, cuando aparecen manifestaciones somáticas, manifestaciones viscerales, y empiezo a transpirar, y empiezo a temblar, y me siento mal, y me descompongo, aparece la angustia, o el miedo. Este miedo es esta experiencia real, es una experiencia, sí, pero es a una situación real, a una situación imaginada, pero algo concreto. Siempre en este tipo de conductas lo que va a aparecer es la ansiedad, la angustia y el miedo. Esto es lo que va a caracterizarla. Después se va a abrir en un abanico de conductas, en diferentes posibilidades, en diferentes manifestaciones. Manifestaciones más de tipo fóbicos, manifestaciones de tipo obsesivas. En general van a ser las más comunes, las más raras en el niño van a ser las de tipo histéricas, ¿sí? O conversivas, dicen algunos autores. Un niño ansioso es un niño inquieto, es un niño irritable, es un niño que está está temeroso por el futuro, que necesita de un adulto al lado. Y acá no nos vamos a olvidar de algunas de estas cuestiones. El contexto, porque hoy, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto de todas estas conductas están exacerbadas por una realidad? Entonces, esto que podría parecer como una fantasía, el miedo, la ansiedad a que pasara algo, que hubiera un peligro, el miedo a que, por ejemplo, en los niños más chicos, el miedo primero es a estar solo, a los animales grandes, a los animales pequeños. Después, cuando son más grandes, a la muerte de los padres, a la muerte de los abuelos, por ejemplo, alrededor de los 8 años, 10. Fíjense. ¿Qué pasó? Perdón, profe, se me ocurre a mí también pensar en un niño entre 3 y 4 años y en esta situación de pandemia, que por algún momento algún familiar tiene que salir a comprar y es como una desesperación que se manifiesta de ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y es esta situación que estamos atravesando en este contexto que lleva a generar una ansiedad abrumadora. Me pasa a mí con mi nene, que lo veo, e intento explicarle de una manera sumamente cálida, decirle, voy a comprar algo, ya vengo, pero en otro momento no pasaba y ahora sí. Y vos estás hablando de un nene chiquito. Sí, 3 años Pasa y medio. también con los nenes más grandes. Los nenes más grandes. El nene que va a la escuela, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no pueden ir a la escuela? Por eso. No podemos dejar de pensar, primero, por eso a esto vamos. Este es un tema espectacular en cuanto a hoy.
El obsesivo que se lavaba las manos todo el día y que era tildado de obsesivo, hoy, ¿somos todos obsesivos? No, hoy es una conducta de cuidado, tenemos que hacerlo, pero en el obsesivo se refuerzan, ¿sí? En los temores propios de una edad, vos con un nene chiquito, Julieta, le tenés que decir, ahora ahora voy a volver, vengo, ta. Es chiquito y va a ser, vos estás tanto tiempo adentro de tu casa que el irte un ratito, no se están favoreciendo los procesos de individuación-separación. El home office, la ausencia de la escuela, de los jardines de infantes, no favorece esto, como no favorece que los adolescentes estén con otros adolescentes, que los jóvenes estén con otros jóvenes, sino que si salgo se puede enfermar tal persona, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones de cómo transitamos esto. Estamos atravesados por situaciones de trastornos de ansiedad graves, ¿sí? Que se van a manifestar de diferente manera. Entonces acá lo que vamos a ver es, no es que no es necesario una dosis de, a ver, hay un miedo que te cuida. No puedo salir a la calle a cualquier hora porque si no, cuidado, porque me cuido, ¿no? Pero también nos pasa a nosotros grandes. Ahora vamos con eso, Karina. Hay un miedo que te paraliza. Hay un miedo que inhibe. Hay un miedo que ya se transforma en evitación. Hay un miedo que lleva a un trastorno de ansiedad, a una angustia, que hace que tengamos que usar, por ejemplo, mucho esfuerzo económico en cuanto a, no económico dinero, sino en cuanto a los mecanismos defensivos que utilizamos, por ejemplo, para paliar esa angustia, para sobrellevar tal o cual situación. En lo que dice Karina con chicos más grandes, voy a la edad de lo que más o menos decía Karina, el temor a la muerte es un temor propio de la edad, normal, ¿sí? 8, 10 años es el temor a la muerte. Hoy, si prendemos la tele, estamos hablando de cantidad de muertos, cantidad de esto, cantidad de lo otro, contagiados. Lavate las manos, por supuesto, mantengamos una distancia que no es, la distancia social no es ausencia, no es falta de presencia. Puedo estar distante, pero tengo que estar presente. Eso es muy importante, porque hay una cuestión también del cuerpo del otro, ¿no? Porque el cuerpo del otro es el que me puede contagiar, o puedo contagiar al otro. Entonces, realmente estamos viviendo un momento muy complejo, muy extremadamente complejo, que hace que estas tres características, Manuela, que va a... Sí. No solo para el presente, sino también para el futuro. Yo pienso que si yo siendo positiva, si se vuelve a la normalidad, todo esto va a traer aparejado un montón de cosas que no van a ser. Seguro que sí. Seguro que sí. Que van a ser diferentes, seguro que sí. Sí. Ahora, no podemos decir si van a ser mejores, si van a ser peores. Esperemos que podamos también transitar, pero esta situación. Ahora, veamos que una dosis de ansiedad puede ser normal. Puedo estar ansiosa porque voy a rendir un examen el lunes. Ahora, si esa ansiedad se transforma en un miedo y en una angustia que me paraliza, ahí es donde tengo la dificultad. ¿Se entiende? Profe, ¿y la ansiedad? Hay una ansiedad que me puede hacer de alerta. La ansiedad Bueno, profe, tengo una pregunta. ¿La ansiedad, cuando se exacerba, siempre va a dar algún miedo? Digamos. ¿No puede estar exacerbada para mejor? Depende. A ver, la ansiedad puede, digamos, un comportamiento extremadamente ansioso quizás no desencadene en un miedo, pero en un niño puede desencadenar en un tic, puede desencadenar en un trastorno del lenguaje, puede desencadenar, por ejemplo, en una disfluencia, en un tartamudeo. ¿Sí?
También pueden aparecer este tipo de conductas en trastornos ansiosos, ¿sí? Como puede aparecer también lo que es la evitación, lo que es la inhibición, ¿sí? La paralización. ¿Mm? Siempre, a ver, como todo en esto, todos a lo largo del día, de la semana, en algún momento podemos estar un poco ansiosos, podemos tener alguna situación no es la presencia que puede estar cotidiana, que puede darse ante una situación X. Por ejemplo, volvemos para arriba, acá. Por ejemplo, la angustia. Puede haber una angustia que sea aguda ante una determinada situación, ¿sí? De este momento, o episódica, eso lo tienen también en el texto bien marcado, como puede haber una base de angustia crónica, ¿sí? Un chico que vemos que está tenso. Siempre, sí, por supuesto que hay reversibilidad de la angustia, porque estamos hablando de esta posibilidad que nos da la infancia de ir superando etapas. Siempre importante el contexto. Si estamos hablando de la angustia, del miedo, de todo esto que se da, por ejemplo, vamos a pasar a la otra diapo, en lo que son las fobias, por ejemplo. A ver si podemos pasar ahí. Ahí. Acá, bueno, bien. Tenemos esto, ¿no? Esto lo pasamos y vamos a la otra directamente. Las fobias en el niño. Las fobias, dice, están ligadas al temor injustificado y no razonable ante objetos, seres o situaciones. Tienen como consecuencia una inhibición en el campo de la acción. Son muy frecuentes en la infancia, muy frecuentes. Y el niño tiende a utilizar una estrategia defensiva en la que pueden describirse las conductas de evitación o la utilización de un objeto contrafóbico. Siempre acá vamos a pensar que el contexto tiene un lugar primordial. Si estamos hablando de una familia, por ejemplo, donde los padres son fóbicos, ¿cómo se acompaña a poder pasar por esta etapa? Por lo general, en estas situaciones, los niños hacia los 7 u 8 años, este tipo de fobias van disminuyendo. Pero si estamos en un contexto que refuerza el contenido o que refuerza ese comportamiento, por ejemplo, si en esto de, mamá, ¿dónde vas? Por ejemplo, no, tenés razón, mejor no voy a ir, no voy a salir, no, nos vamos a quedar acá, ¿sí? Cuando salimos así, o, no, mira, vamos a salir, pero nos vamos a cuidar, pero vamos a hacer tal cosa, después nos vamos a lavar las manos, ¿sí? El contexto puede acompañar o no a que esa tramitación sea de la manera más saludable, más adecuada y más normal. Por ejemplo, si una fobia a los perros, la típica fobia de los niños en un determinado momento. Si yo tengo terror a los perros, cuando un perro se acerca a un hijo mío, estoy poniendo un ejemplo, me paralizo, entro en crisis, o sea, realmente me angustio, no puedo dar ningún tipo de sostén y de seguridad para que el otro pueda transitar el temor a los perros, ¿no? Entonces, si realmente acá no hay un contexto que acompañe, sino que hay un contexto que es sumamente fóbico, esto va a ser mucho más difícil para la tramitación. Imagínense en este contexto. Yo veo eso más bien claro con los bichos. Por ejemplo, un nene va, cualquier bicho va, lo agarra, lo toca, y somos nosotros los que por ahí lo miramos como, ¡ay, qué asco! O como, no sé, el caracol, por el que todos los nenes van y lo ponen. A mí particularmente me da asco la baba del caracol. Y se lo ponen y te dicen, ¡ay, toma, mira! Y se lo ponen encima y sacame eso. Y por ahí eso como... Si yo, para ir a la escuela, como sé que hay un perro que está en tal calle, tengo que hacer 3 cuadras para el otro lado para llegar, porque le tengo terror a ese perro, y en vez de acompañar a un hijo para que, bueno, a ver, mirá, no pasa nada porque el perro está ahí, vamos a pasar igual por la vereda de enfrente, ¿sí?
y después uno va acompañando a que eso se pueda pasar, es diferente a no, está bien, vamos a hacer 3 cuadras para acá y 4 cuadras para acá, y después como hay otro perro por el otro lado, vamos a doblar 5 cuadras para allá, y así vamos a llegar, y no, y un día, si no, ¿sabes qué? Vamos a ir a otra escuela, donde no haya ningún perro que nos crucemos por el camino, un tanto raro, ¿no? Entonces, realmente hay familias que estructuran su vida en relación a evitaciones. No solo niños, sino que acá el contexto ayuda. Entonces, lo normal es que aparezca una fobia en la infancia, es normal. Como hay miedos, que como son, estamos hablando de que para los autores hablamos de neurosis o de conductas neuróticas, cuando el niño logró cierta internalización de relaciones de objetos, estamos hablando que puede diferenciar entre yo y super yo, estamos más cerca de los 4 años por lo menos, no estamos hablando de los miedos de un niño de 2 años, de una angustia de la separación de 2 años. Lo que estamos hablando es qué pasa con la angustia de separación a los 7 u 8 años. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no puedo separarme? Porque tengo que buscar un objeto contrafóbico, y ese objeto contrafóbico es que voy caminando a la escuela siempre con mi mamá. Entonces esto también, acá hay un beneficio secundario. El beneficio secundario de la enfermedad, que es que ese adulto va a estar pegado a mí. Entonces, por lo general, con un buen apoyo, con un ambiente facilitador que acompaña a transitar estos periodos como normales, no como patológicos, no mirándolos como patológicos, siempre y cuando no se instalen gravemente, porque ahí es donde juega mucho papel el ambiente, esto va a tender a desaparecer. Al igual, a mí, Mariana, me pasa siempre con los niños cuando tengo que pincharlos. Es increíble. Y yo trato de explicarles según la edad, ¿viste? Cuando son chiquititos les explico, yo no soy padre ni nada, pero les trato de explicar de la forma más fácil para que ellos entiendan que ya te ven y ya empiezan a llorar. Es decir, ¿Y cómo fueron los padres previos? ¿Cómo están los padres? ¿Cuál es la cara de los padres? Hay algunos padres que no ayudan y que lo ponen más nervioso, y hay otros que sí. Ejemplo, un nene de 9 años que fue el que pinché la última vez, que tenía dolor abdominal, tenía que ponerle un suero, y yo le expliqué bien, le dije, vos querés irte a tu casa y te vas a ir cuando pase esto, pero el padre tampoco estaba ayudando, y a mí no me importa, yo lo hago por el niño y por el padre también. Claro. Pero a veces no recibimos mucho apoyo de los padres. A veces se ponen más nerviosos de que le hagamos algo malo al nene, que estamos acostumbrados a manipular esas cosas, que porque están como a la defensiva, pero es todo lo contrario. Igual cuando uno entabla una relación empática, ya ellos se dan cuenta al toque de que el nene se sienta más tranquilo también. Porque como vos decís, el contexto y la persona que lo entabla, hola, ¿cómo te llamas? Che, qué lindo color, y ese barbijo, qué increíble jal. Entonces vos ya vas entrándole de una forma y el nene empieza a divertirse, empieza a ver que es un juego. Y cuando vos le decís, le pones una gomita, bueno, ahora sí te voy a pinchar. Entonces el nene ya de otra forma empieza a confiar, hace un vínculo con vos, confía, entonces claro. Es importante eso, hacer un vínculo, aunque sea poquito, que... Pero bueno, en esto, acá siempre lo que vamos a ver es esto, es la posibilidad de apoyo, la herencia de fantasmas en los padres, tal cual. Hacer un apoyo y un acompañamiento. Puede haber algunas, si pasamos a la otra, no me acuerdo quién era que estaba, Lucía, vamos a ver cómo, igual de todas maneras, puede ser que algunas de estas características u organizaciones de tipo neuróticas también persistan y queden en el niño para después formar parte de alguna manera de la personalidad del adulto, ¿sí? Un tanto fóbicos algunas cuestiones, ¿sí? Sin que sea un fóbico de libro, sino que a veces puede ser como, bueno, un tanto evitativo, un tanto inhibido, como rasgos neuróticos de carácter, sin que sea una patología. Como lo mismo pasa con
todo lo que son las conductas obsesivo y compulsivas. Lo mismo que las fobias, hacia los 7 u 8 años tienden a desaparecer. Ahora, todos hemos tenido algún periodo donde esto obsesivo y compulsivo estuvo un poquito más o menos exacerbado, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle y decimos, bueno, no tengo que pisar la raya de las baldosas, ¿no? Eso lo han hecho seguramente. Cuando, por ejemplo, hay tengo que calmar la angustia haciendo tal o cual cosa, porque estoy un poco nerviosa, entonces cada uno seguramente sabe que puede tener algún tipo de ritual para ir bajando un poquito esa angustia. Entonces, vamos a ver que algunas de estas conductas, que por lo general van a tender a desaparecer, porque estamos hablando de esta posibilidad que nos da la infancia de desarrollo, siempre que no se instale, que no se haga una regresión y que se instale, que no sea un gasto económico en cuanto a mecanismos defensivos, por ejemplo, en las fobias de desplazamiento, evitación, todo, eso que realmente agota al niño y lo paraliza, sí, Viviana, siempre que no haya ese anclaje, en lo que caracteriza a las conductas neuróticas en el niño es que siempre va a tender igual al desarrollo. Sin embargo, puede haber algunos momentos, como por ejemplo entre los 11 y los 12 años, suelen ser algunas etapas donde pueden darse, estaba pensando ahora, las fobias más de tipo escolares, están las fobias más sociales, y después aumentar, volví un poquito para las fobias, pero porque me parece importante, aumentar en la etapa de la adolescencia incluso. Ahí es donde pueden tener un componente ya más complejo. Cuando hablamos de las conductas obsesivo y compulsivas, entonces, miren, la obsesión, dice, es una idea que asedia, acompañada de una idea de malestar ansioso. Se incluyen también los rituales o acciones compulsivas contra los que el niño lucha con menor o mayor angustia. Típico ritual, el ritual de posponer el sueño. Para irme a dormir, ¿qué hago? Mamá, un beso. Papá, un beso. El hermanito, un beso. Un cuento. Los zapatos, así. La luz, acá. Esto, allá. Si los padres acompañan, sin exacerbarlo, porque si lo que aparece, por ejemplo, es no puede ir a la casa de la abuela, porque ahí no va a poder tener el velador prendido así, entonces no puede ir. No. Ahora, si los padres tranquilizan, acompañan, el niño va a retirar la catexis de ese lugar y madurativamente ya después no lo va a necesitar porque lo tiene ahí. Si lo necesita, lo tiene. Entonces después lo va dejando. Normalmente. Pero puede haber ambientes que fortalecen esos rituales. Profe. Sí. Un ejemplo de eso puede ser, creo que hace un tiempo se puso de moda que los padres les ponían a los bebés una música, ¿viste? No sé qué sonido X de relajación, y después los nenes de grandes no pueden dormir si no tienen ese sonido. Y una conocida de mi tía le contó que ella lo hacía y hasta a ellos les pasó, de adultos, ya no duermen sin esa música, mantra, no sé bien cómo se dice. Ah, sí. Sí, no sé si específicamente sería como es, pero es un ritual, Mientras no interfiere en la vida, lo que pasa es que ya cuando se crea esa dependencia, ahí es lo complejo. Porque ya tenés esa dependencia, si no tenés eso no podés tal cosa. Profe, Con eso me tranquilizo. ¿hasta qué edad es como más, o sea, en qué edad se empieza a esperar que esas actitudes empiezan a desaparecer? Sí, hacia los 8 años, por lo menos, 9, ahí ya empiezan a desaparecer. En general van desapareciendo antes, ¿sí? Van desapareciendo antes. Lo que no quiere decir, también, es que no haya algunas personas que también no tienen algunas de estas características, por ejemplo, en la elección de la carrera, más estructurada, más obsesiva,
más ritualizada, más organizada, por ejemplo, determinados rituales previos a la salida de la casa, que no vamos a indagar, pero cualquiera puede, no, yo vuelvo porque tengo que mirar si no hice tal cosa, antes de salir reviso que esto, taca, 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 tenga dentro de la cartera esto, esto, esto y esto, no puedo salir sin ta, 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 ta. Seguramente que algunos se reconocen en alguna de esas situaciones, y es que nos pueden quedar algunos rituales que nos tranquilizan, pero que ya forman parte de nuestra vida. Para calmar la angustia, seguramente, y ahí nos vamos un poco con el pensamiento mágico también, pero seguramente que cuando alguno mira el partido de fútbol tiene que tener determinada cosa y ponerse determinada otra, y porque eso va a hacer que esté más tranquilo, ¿no? Si lo ponemos a pensar, hay muchas cosas que nos siguen acompañando. Acá por ahí es interesante que pensemos en que todo, según cómo se estructura, puede dar lugar a cuestiones más complejas. Por ejemplo, de nuevo, si esto me limita en que no puedo acceder en que no puedo tener una vida, digamos, adecuada o acorde a, o según lo esperable para la edad, o no puedo realizar determinadas actividades, cuando ya las obsesiones empiezan a complicar, ahí por lo general podemos estar hablando de otras organizaciones más complejas. Si no, van a ser conductas que van a tender a desaparecer. Siempre es fundamental el valor del síntoma para la familia y el contexto en cuanto a que cuanto más fobias y obsesiones, puede ser que el contexto sea un contexto sumamente rígido, obsesivo y fóbico, evitativo, inhibido. Esto lo vamos a ver mucho y vamos a utilizar los recursos diagnósticos después cuando veamos en los prácticos, por ejemplo, hora de juego, se ven mucho de estas conductas. Ahí podemos ver mucho de estas posibilidades yoicas, de estas manifestaciones del niño, en todo lo que es la evaluación después del perfil psicomotor de los niños más grandes, lo obsesivo, por ejemplo, eso lo vamos a ver, y en el juego, fundamental. Cuando hablamos, a ver, pasemos a la otra, y acá, en realidad también, algunos autores hablan de síntomas conversivos. Los síntomas histéricos son muy raros en un niño. Por lo general va a haber manifestaciones a través del cuerpo. Es muy importante, como dice la exhaustiva exploración somática, porque lo que aparece es el cuerpo, como bien dice ahí, como instrumento. Por lo general puede aparecer alguna cuestión, por ejemplo, motriz, asociada a algún adulto de la familia que también está pasando por ejemplo, una renguera, o incluso cuestiones auditivas, o por lo general son niños que se quejan de algún malestar físico. Acá de nuevo vamos a los beneficios secundarios de la enfermedad. Siempre es importante, según el síntoma, hacer la exploración médica, por supuesto, pero también estar atento a qué es lo que le da a ese niño, cuáles son los beneficios de esa sintomatología. Eso es muy, muy importante. Lo que vamos a ver acá del cuerpo como instrumento, y en esto, de que estos síntomas histéricos o conversivos son raros, verdaderamente raros en el niño, lo importante es diferenciarlos con las cuestiones psicosomáticas. ¿Sí? Porque acá, en lo conversivo, el cuerpo es el instrumento. El cuerpo es la forma de mostrar algo. En cambio, en todo lo que es el conflicto psicosomático, que igual esto no entra lo psicosomático en el parcial, pero lo que sí, en lo psicosomático el cuerpo se enferma. ¿Sí? Es una gran diferencia, porque ahí el conflicto está puesto en el cuerpo y el cuerpo se enferma. Acá el cuerpo muestra
Y por lo general pueden ser algunos chicos que hacen alguna manifestación, por ejemplo, motora, que cede cuando no los están viendo. En ausencia de espectadores, cede el síntoma. Bien, pasamos a la última, Lucía. Importante, como para cerrar. Los trastornos neuróticos forman parte de la evolución del niño. Trastornos, conductas, o sea, una dosis de angustia, de ansiedad, de miedo, forma parte, el tema es cuán exacerbado, cuánto, y que no se organiza en una estructura. Lo que importa es eso, ¿no? Ver hasta qué punto se estructuran para permanecer y reaparecer. De nuevo, cuando las fobias, por ejemplo, o las obsesiones ya limitan gravemente la vida del niño, del adolescente, cuando, por ejemplo, al rasgo ese obsesivo tiene que aparecer una inmutabilidad del ambiente, nada puede tocarse, nada puede cambiarse, nada puede moverse, podemos estar ya cercano a cuestiones más prepsicóticas que otra cosa. Cuando hablamos de conductas de tipo de organización neurótica, estamos hablando de que nunca se pierde esta relación con la realidad. El chico puede tener dificultades, pero siempre tiene una línea que va hacia el desarrollo. Importantísimo, el valor del síntoma en lo familiar, el contexto, cuáles son sus características. Podemos dejar de compartir cuáles son las características del contexto también. Muchas veces nos encontramos con papás obsesivos y fóbicos, ¿no? Que de alguna manera, al tener ese comportamiento tan, ¿cómo decirlo?, contemplativo con el niño, tan entendedor de lo que le pasa al niño, no acompaña a la evolución, sino que aumenta el síntoma. ¿Sí? Otra cosa, hoy, todo esto que estuvimos hablando, y en el audio que les digo que es del año pasado, pero que vale la pena escucharlo y dejarlo, mucha de esta sintomatología está exacerbada. ¿Podemos dejar de pensarla en un contexto? ¿Podemos dejar de pensar que hoy tener una cierta dosis de temor y no pasa a ser algo relativamente normal? Entonces, nunca podemos dejar de ver al síntoma en ese entorno. Y hoy, más que nada, en un contexto real y mundial. Porque ni siquiera es que es algo que decimos nos está pasando a nosotros, ¿no? Si nos está pasando a todos. Si está pasando, si yo veo una serie donde están con barbijo y me impacta, ¿no? Donde el lavarse las manos, el usar cantidad de, hemos llegado hasta lavar no sé, yo ya ahora la verdad es que no lavo las naranjas que traigo de la verdulería, pero he llegado a lavar todas las naranjas, las mandarinas, las manzanas, todo adentro de una pileta con lavandina. Realmente uno decía, nunca se me hubiera imaginado que iba a tener esta conducta. Entonces, ahora voy a leer lo que está también, porque también te genera ansiedad, porque yo digo, uno hace las compras y tenés que venir, yo lo sigo haciendo, profe, lavar la fruta o lo que vos comprás. No lavo todo en la pileta como lo he hecho el año pasado, debo reconocer que... O sea, ya te da una ansiedad. Pero que también es importante ver que todo tiene una cantidad, una dosis de, y que necesitamos tranquilizar también, calmar estas angustias. Entonces, primero, el conflicto neurótico aparece en un momento en el que el niño tiene ya una evolución madurativa para acceder a esto, ¿eh? No estamos hablando del niño pequeño, no estamos hablando de esas angustias. Estamos hablando de que tiene que haber una instancia, ya tiene que haber logrado una diferenciación yo, super yo.
que va a haber haciendo como un resumen, que va a haber una gran variedad de conductas psicopatológicas y que las neurosis son normales en general de una evolución favorable en la infancia, o las conductas de tipo neuróticas, de una evolución favorable, que lo importante es que no se estructuren en una cuestión más fija, y ver cuáles son el gasto que tiene ese niño para calmar la angustia, por ejemplo en las fobias, buscando un objeto contrafóbico, con actitudes de desplazamiento de esa fobia a otros elementos, si le tengo miedo a una rata, ahora le tengo miedo a una paloma, y le tengo miedo al otro bicho, y le tengo miedo también a ¿qué más? Hay cuestiones de los rituales como propios de un momento. Ahora, ¿qué pasa cuando esos rituales permanecen y se estructuran como algo que tengo que sí o sí hacer, aun cuando está pasado de la edad, de la etapa en la que ya eso tenía que estar superado? ¿Sí? Tiene que haber un ambiente, un contexto que tranquilice, que relaje, para que, bueno, sí, al principio necesitas que te cuente un cuento, te voy a contar un cuento, por supuesto, te voy a dar un beso, te vamos a dar un beso. Hay que acompañar ese ritual para que poco a poco el niño vaya dejando de necesitarlo. Si yo lo largo a su suerte y le digo, pero qué beso ni beso, ni qué cuento ni cuento, chau, y apago la luz, se refuerza. ¿Sí? Siempre el valor del síntoma en la familia. Y esto, hoy realmente vemos que la ansiedad es la regla. Hay muchos trastornos de ansiedad. O sea, lo que caracteriza a las conductas de tipo neuróticas son la ansiedad, la angustia y el miedo. Son 3 manifestaciones que van a aparecer. ¿Sí? Hoy, la ansiedad, la angustia y el miedo a la vuelta de la esquina. Entonces, son como una constante que vamos a tener que seguramente ver cómo van a seguir influyendo en la constitución de los niños. ¿Por qué? Mucho porque en los adultos también están sobrepasados con esto. A un padre ansioso, a un padre temeroso, hablo padre, madre, a un adulto referente afectivo, ansioso, difícilmente puede calmar las angustias y las ansiedades de un hijo. Entonces, es muy importante el contexto. Lo que hablaba hoy, no me gusta a mí de ninguna manera poner ejemplos de la vida de cada uno, ¿no? Porque no es que estamos viéndolo desde un lugar de la teoría y pensarlo en función de... Sí, Viviana, yo creo que todos estamos duelando nuestros proyectos, todos, lo que sea. Entonces tenemos que tener la posibilidad de alojar y de acompañar a los niños y las niñas y los adolescentes, que no podemos olvidarnos que están transitándola mucho más complejo, mucho más complejo. No me gusta esto de hacer referencia a lo del hijo de uno y de otro, pero vuelvo a tomar, con el ejemplo que ponía Julieta, de el afuera, hoy por hoy está como en algunas cuestiones un poco más, digamos, como que vamos acostumbrándonos a salir con cuidado, más relajados y demás, pero sin embargo el afuera ha sido muy peligroso, ¿no? Entonces, esto que un chico se inquieta porque el otro sale, porque el adulto no está, hay que acompañarlo. Y hay que volver a transitar espacios como más seguros, dando una seguridad afectiva, pero esto, si yo no estoy tranquila, no voy a poder dar un espacio de contención ni de tranquilidad.
si yo realmente estoy muy ansiosa, muy preocupada. Por eso es importante el juego, jugar a todo esto también, ¿no? Porque vamos a tener que jugar mucho con nuestros pacientes a todas estas cuestiones. El tema, alguien dijo en el chat que les resultaba raro ver gente sin barbijo en las películas. A mí realmente lo que me resulta, por eso miren lo subjetivo. Cuando veo, por ejemplo, ayer en la tele había una película donde estaban con barbijo, dije, la filmaron ahora, es renueva porque con barbijo, ¿no? O bueno, yo miro, no sé si alguien vio This Is Us, que es lo máximo de lo máximo en cuanto a serie, es espectacular. La van filmando ahora también, entonces están con el barbijo, todo, y al principio me impactaba, ¿no? Porque digo, claro, esto te habla de lo global de la situación. Entonces, esto seguramente va a tener sus repercusiones, pero cuando hablamos de conductas de tipo neuróticas, estamos hablando, para cerrar, de trastornos de ansiedad, que se van a manifestar de diferentes maneras, que tienen una etapa de desarrollo normal, que cuanto más perduran, más se estancan, pueden estructurarse en patológicas. Por lo general, más cercanos en la adolescencia, estas cuestiones cuando aparecen en la adolescencia es cuando por ahí pueden estar más similares a cuestiones de los adultos, ser un poco más complejas, ¿sí? Pero en el niño saber que son parte del desarrollo normal. Como las fobias, decía Freud, son las neurosis normales de la infancia. Todos los niños pasan por un periodo de estos. Raro que no suceda así. A ver, ¿qué me estoy olvidando? ¿Qué más quería decirles? Estos trastornos de ansiedad. ¿Cómo? ¿Hasta qué edad más o menos sería lo normal? No, esto que íbamos diciendo, por ejemplo, es normal que hacia los 7 u 8 años todo esto vaya disminuyendo solo, naturalmente, ¿sí? En chicos que tienen otra patología, ¿sí? También pueden agudizarse o complejizarse. Pero ahí es donde voy a ver la cuestión del ambiente también. Por ejemplo, a ver, yo he tenido niños en el consultorio con la típica fobia a los perros, donde los padres, cuando el chico se portaba mal, reforzaban el temor a los perros. ¿Sí? Entonces, ya le dije, por ejemplo, ya le dije que si sigue así, vamos a ir a pasar por donde está ese perro, va a venir ese perro que él le tiene tanto miedo, y entonces ya va a ver. Terrible, terrible, ¿no? Sumamente patológico la Sí, respuesta. mucho también con el hombre de la bolsa. Con el hombre de la bolsa. Bueno, ahí está cuando eso es algo que es normal y el chico realmente se ríe, porque cuando un padre llama al hombre de la bolsa o le dice, mirá que viene el viejo de la esquina, el hombre de la bolsa, Franco se nos cayó la edad, Franco. El hombre de la bolsa ya no existe más. Pero, a ver. Cumplo 40. ¿Eh? Parezco ser niño, pero cumplo 40. A ver, el hombre de la bolsa. Cuando el chico se da cuenta que el hombre de la bolsa no existe, el padre perdió toda la autoridad posible. Cuando el padre le dice, mirá que está el policía, y le voy a decir al policía, el padre perdió toda la autoridad posible. La autoridad tiene que estar puesta en el adulto, no en el policía, no en el hombre de la bolsa. Había una mamá que un chico se había asustado una vez con una peluca de esas de las tiendas de Posi, cuando era Posi, ahí se me cayeron ahora mis muchos años, que había muchas pelucas, Posi, y entonces le decía, mirá que viene la peluca. La peluca, cuando el chico ya ahí engancha, ya está, esta no me puede decir nada porque la manejo yo. Y ahí es donde el papá se queda sin posibilidad de autoridad.
La autoridad tiene que salir del adulto, autoridad, no autoritarismo, porque la autoridad está de la mano también de ahí del cuidado. Es esto porque tal cosa, no porque se me ocurre. Entonces, a ver, estaba viendo esto. En este chico que era un paciente, a ver, espera que termino esto. En este chico que era un paciente de la fobia, que les digo del perro, era un chico que también tenía muchas otras cuestiones más muy, muy finitas, con una cosa media prepsicótica, mucho más grave. Por eso era un chico más grande, que incluso tenía muchas otras conductas, y los papás, como una manera de control, reforzaban la fobia a los perros. Para el tema de las fobias también, lo que es importante es ver el tema del desplazamiento, y cuando lean en el texto se van a encontrar con Freud cuando habla de el pequeño Hans, ¿sí? Y ahí habla de por qué, habla del desplazamiento y el tema de las fobias, por ejemplo, en este caso, a los caballos. Así que bueno, eso. Rebeca. Sí, a mí lo que no me queda claro es cuando vos dijiste que tenía que tener una determinada edad para que se inicien los trastornos neuróticos, de que tenía que tener como ya un show, un super show y porque eso, como separado. Bien, claro, porque estamos hablando, ahí tenemos, claro, tiene que ver con el complejo de Edipo, por supuesto. Por eso estamos hablando de 4 o 5 años, porque tienen que estar las instancias, por eso lo de pautas madurativas, ¿sí? Tiene que estar esa instancia ya lograda. Los autores, por ejemplo, Freud, Winnicott, todos los autores tradicionales hablan de que para que hablemos de un conflicto de tipo neurótico, tenemos que estar ya en esta etapa del desarrollo del niño, ¿sí? Porque por todo esto, porque si se ponen a leer cómo Freud habla de el pequeño Hans, habla del temor al padre, ¿sí? Por eso, cuando lo lean, se van a dar cuenta. De todas maneras, vamos a cerrar 5 minutitos. Rebeca, vos si querés, como Rebeca me parece que nos acompaña hasta ahora, ¿no? Ya le puedo decir Rebe. Rebe, me parece que nos acompañás hasta ahora, ¿no? Bien, si querés, si no, no. Sí, Vamos a ver, porque Rebeca está como oyente, porque ella va a rendir el final y entonces viene como oyente. A ver, ahora cualquier cosa nosotras seguimos viendo, porque era el tema que vos querías ver más que nada, pero para el resto que va a rendir el parcial, que Rebeca no va a rendir, vayan a todas, para estudiar, vayan a todas estas cuestiones concretas de las que yo fui hablando en general, ¿sí? No es que tienen que ir a cuestiones muy, muy complejas, por ejemplo, psicoanalíticas. Cuando en el texto por ahí profundiza demasiado, ¿sí? No es que vamos a eso, esto también igual Rebeca te sirve a vos. Sí vamos a las manifestaciones, sí vamos a determinadas características, sí vamos a qué es una neurosis, por supuesto, cómo se va a manifestar, cuál es en qué momento, qué pasa con la ansiedad, con la angustia, con el miedo, por supuesto, ¿sí? Pero no a cuestiones, por ejemplo, muy, muy psicoanalíticas profundas, ¿sí? Melanie Klein y la angustia, no, por ejemplo, ¿sí? Porque cuando van a ir leyendo, por ahí se encuentran con algunas cosas que dicen, ay, todo esto tengo que saber. Yo por eso les voy diciendo que cuando nosotros después trabajamos lo que vamos a ver en las conductas de juego, en las conductas de evaluación, en todo lo que es lo ocupacional del niño, estas manifestaciones, lo fóbico, lo obsesivo, ¿sí? Y cuando nosotros le tomamos un test a un niño, vemos rasgos obsesivos, ¿sí? En el trazado, en el dibujo, en el remarcado, en su
cómo se maneja en el espacio, si vemos tics motores, si vemos, qué sé yo, parpadeos, tensión, evitación, la inhibición. Y por eso esto, cómo hoy vamos a pensar estos trastornos de ansiedad. Entonces, no hablamos de neurosis infantil rígida, aunque por ahí ustedes encuentren ahora, o le pongamos tal neurosis infantil, pero lo que queremos es que piensen es conductas de organización de tipo neurótica, manifestaciones neuróticas, trastornos neuróticos, porque hablamos de posibilidad de que se mueva por la etapa evolutiva del niño. 1834. ¿Estamos? ¿Les quedó claro? Sí, ¿no? Sí, re claro. Bueno. Cualquier cosa. Gracias, gracias. Claro, profe. Gracias. Cualquier cosita, lo que vamos a hacer. Recuerden que tienen foros. Si tienen alguna duda, van a preguntar en el foro. Pero lean porque yo creo que no van a tener mayores dificultades con esto. Profe, perdón. De pautas, entonces es lo que está en el PowerPoint que nos mandó. Lo que está en el PowerPoint que mandó María Eugenia. Nada más que eso. O sea, nada más que eso. Bien. De ahí van a salir las preguntas de pautas. ¿Sí? De ahí. Algo va a haber, pero de ahí. Porque ¿se dan cuenta el valor que tiene saber desarrollo? Rezongamos, pero no hay vuelta. Si no sé desarrollo